Bien, en las últimas semanas fuimos testigos, de hecho nosotros lo hablamos acá, de la encuesta que estaba realizando el Ministerio de Educación a través de su página web para preguntarle a los apoderados qué pensaban sobre el uso de teléfonos celulares en las salas de clases, en la educación básica y en la media. Se entregaron los resultados este fin de semana de esa encuesta, diciendo que el 88% de los apoderados considera que no se debe usar el celular en las salas de clases de la educación básica y el 71% opina lo mismo, pero para la educación media. Vamos a hablar con Hugo Martínez, él es el director pedagógico de Colegium, con quien además el Ministerio de Educación ha estado trabajando en estos temas. ¿Cómo está, Hugo? Gracias por esta conversación. Hola Verónica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Hay un consenso en buenas cuentas, más allá de las cifras, que los apoderados, ya sea para básica o media, no están de acuerdo con el uso de los teléfonos celulares en la sala de clase, y la verdad eso suena bastante lógico, más allá de la encuesta. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué al Ministerio de Educación y a ustedes en particular les preocupa? ¿Es que acaso los colegios no están imponiendo la suficiente disciplina o en el control del uso de los celulares en las salas de clase? Yo creo, Verónica, que lo primero que hay que rescatar es la atención que produce el tema, y eso es muy importante porque yo creo que en esto necesitamos debate y conocimiento. Se da una paradoja muy curiosa porque si bien el 88% de la familia piensa que los niños en educación básica no debieran traer celular al colegio, el 100% de la familia lo provee, lo entrega. Los niños que tienen celulares porque hay una familia, un familiar que lo compró, que lo contrató, y entonces como que le trasladamos el problema a la escuela. Sin embargo, en la encuesta no más del 2% de los directores fueron los que respondieron. Entonces tenemos un desajuste importante entre lo que recogimos una opinión, que es una opinión muy respetable y obviamente representativa, pero también lo que ocurre en realidad de cómo nos ponemos de acuerdo en cada escuela sobre cómo vamos a enfrentar este desafío muy complejo que es si les prohibimos o no les prohibimos los celulares, la tenencia de los celulares a los niños en la escuela. Ahora, uno podría pensar, lo pregunto incluso como mamá, que la entrega de un celular a un niño también obedece para cuestiones muchas veces en casos de seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de un niño que se va a su casa solo o que después del colegio, por ejemplo, va a la casa de un amigo, o aquellos más grandes que van a actividades como preuniversitarios, talleres deportivos, en fin. Entonces, por eso que llama la atención, y reitero la pregunta, más allá de si el estudiante tiene en su mochila un aparato que le permite conectarse con sus papás, en fin, ¿hay falta de disciplina en los colegios en general respecto de poder poner en marcha las distintas normativas que se van aplicando en los colegios y que de alguna manera impiden que uno esté en clases con un aparato prendido, por ejemplo? Desde el momento, Verónica, que el reglamento de convivencia no se respeta, y si el reglamento establece que no se pueden tener celulares y así se hace tolerancia y los niños portan y los jóvenes portan celulares, hay un problema de disciplina riguroso, en rigor. No obstante, a mí me preocupa que el problema en la escuela no es de disciplina, el problema es que las escuelas son espacios de formación y como espacio de formación deberíamos aprender a entender por qué se produce esto. Si el reglamento de convivencia no se está respetando, la pregunta es, ¿lo hacemos respetar al rigor de lo que establece la ley o la normativa en particular, o establecemos cuándo son las oportunidades, por ejemplo, para la comunicación y seguridad, que se permite que tengan o no tengan? Yo quiero insistirte en este punto, yo creo que el debate es importante. Es como muchos reglamentos que establecen puntos y normativas que son muy difíciles de implementar, que son muy complejas de implementar porque producen tensiones justamente con la misma familia que le proveyó el teléfono para que estar comunicado con el hijo. Y por otro lado está todo el lado de las oportunidades escolares, que es donde nosotros ponemos el acento. El teléfono hoy día es una herramienta muy potente que podría ayudarnos a modificar, innovar y mejorar las prácticas que ocurren dentro del aula, y que al censurarlo, al prohibirlo, nos estamos también perdiendo una oportunidad importante si es que fuésemos capaces de organizarla adecuadamente. Eso es verdad, la posibilidad que otorga el teléfono, además, para hacer una pedagogía tal vez mucho más entretenida y atractiva para los mismos estudiantes. Lo que yo me pregunto es si en el momento de usar ese aparato como una herramienta para educar, no se corre el riesgo igual de que ese estudiante que ya tiene un aparato en su mano y que seguramente en vez de estar concentrado en una aplicación o en algo que el aparato le muestre y que es para estudiar en ese ramo, no se desvíe y no vaya a caer en la tentación de ir a, no sé, redes sociales, Snapchat, Instagram. Por eso que me pregunto si realmente es factible en la práctica de usar igual un celular en la sala de clases sin caer en la tentación.
Es factible en la medida que se diseñe, se planifica y se establezcan condiciones para que eso ocurra. La verdad es que si los niños se distraen con cualquier objeto, se distraen con el celular, que es mucho más potente como elemento de distracción, pero también se van a distraer con cualquier elemento que tengan a su poder. Las antiguas generaciones se distraían haciendo puntitos en el cuaderno, no necesariamente la causa es necesariamente la que se potencia por el objeto. Si las clases no son entretenidas, si las clases cambian, no son motivantes, si permiten que el niño no esté concentrado, si es que el contenido no es pertinente, no es significativo, particularmente los jóvenes de educación secundaria, obviamente que vamos a tener situación de distracción y eso es un problema importante estructural que ocurre en nuestras salas de clase. El celular quizás podría ser la ayuda, quizás, pero es una decisión que tiene que tomar cada colegio de acuerdo a su modelo pedagógico y a sus proyectos. O sea, obviamente una clase donde ocupemos el celular para buscar investigación tiene que estar diseñada para que cuando se busca la fuente, se explicita la fuente, se comparte la fuente y el celular vuelve a la mochila porque ahora vamos a debatir respecto a las fuentes que encontramos. Perfecto. Pero esa planificación normalmente implica más tiempo, que es un recurso muy escaso en el sistema escolar. De acuerdo. Hugo, ¿cómo se convence a este grupo etario, hablamos de los que están hoy día en el colegio, básica y media, de hacer un uso responsable del celular? Se lo pregunto porque todo este estudio que se ha hecho, entre otras cosas, con el Ministerio de Educación, lo que supone es poner o implementar un programa que haga de ciudadanos digitales un poco más responsables. ¿Por dónde parte ese proceso de convicción a este grupo etario? Yo creo que parte por reconocer primero los riesgos, que son siempre importantes, los riesgos de seguridad, de confianza, de privacidad, incluso de acceso a contenido inadecuado. Se entregan elementos concretos. Nosotros tenemos en nuestras redes y en nuestro sitio web de colegio.com una campaña que se llama Yo cuido mi huella digital, que permite que los padres puedan tener conversaciones positivas y formativas respecto al problema de la seguridad. Lo que yo creo que hay que evitar son las conversaciones punitivas, las conversaciones que permiten que terminen siendo castigadoras. Hay que poner límites, pero esos límites tienen que ser conversados y tienen que tener un sentido, tienen que tener una pertinencia. ¿Por qué es importante dejar el celular una hora antes de dormir? Tiene que ver con tu calidad de sueño, no porque a mí se me ocurrió que es importante. Lo más complejo en la familia es ser consistente, porque si a la hora de almuerzo del domingo vamos a privilegiar la conversación respecto al uso de celulares, yo como papá tampoco puedo estar con el celular arriba de la mesa y pendiente de mis redes sociales o de lo que está ocurriendo en el mundo y no concentrado en la calidad de la comunicación con mis hijos. Tenemos que ganar buen tiempo para la familia y ese buen tiempo tiene que ver no con dejar los celulares, sino que con hacer acuerdo. Este espacio es para nosotros, este espacio es para jugar a la plaza. No es para que el niño juegue en la plaza y yo estoy pegado a mi celular. Si no modelamos bien, que es el primer requisito, difícilmente vamos a poder esperar que los alumnos sean buenos ciudadanos digitales. Absolutamente. El Ministerio de Educación, Hugo, ha dicho que no puede obligar a los colegios de ningún tipo o a prohibir el celular, pero sí puede orientar y entregar algunas luces respecto de cómo tener un buen manejo de los aparatos finalmente al interior de los colegios, ni siquiera de las salas de clase. ¿Qué recomiendan ustedes desde Colegium, tal vez para un establecimiento que hoy día tiene un manejo difícil de sus alumnos con este tipo de aparatos, sobre todo cuando uno incluso ve que hasta en los recreos los alumnos están conectados a sus aparatos y ya no socializan entre sí? Y que niños de repente de menos de 10 años, hay estudios que dicen que el 70% ya maneja un aparato. Yo creo que es muy importante lo que el Ministerio ha definido respecto a no seguir el camino de la prohibición absoluta. En rigor, cada colegio tiene su reglamento y atribuciones propias para poder establecer si es que tiene tendencia o no tendencia. Yo creo que el primer paso es tener debate, algo que probablemente no consideró el debate que la encuesta que propició el Ministerio de Educación es la conversación con los alumnos, especialmente la educación de secundaria. Nosotros hemos hecho investigaciones y tenemos conversaciones con los colegios en donde los mismos alumnos nos reflejan que están saturados del uso celular y que preferirían tener otro elemento, pero que dado que no hay elementos motivacionales en el colegio, muchas veces termina siendo este el elemento más motivacional. El primer paso es conversar, es debatir. ¿Cuándo vamos a permitir el uso celular? ¿Para qué lo vamos a permitir? ¿Dónde están los límites? ¿Qué pasa si es que no respeto esos límites? Y esa conversación en sí misma es un ejercicio de ciudadanía digital que es muy importante. Lo otro probablemente tiene que ver con partir con innovaciones. Nosotros, por ejemplo, propiciamos trabajo colaborativo a través de una plataforma que lo que hace es que los alumnos se conecten a la plataforma para colaborar a través de sus dispositivos personales. Pero el objetivo es la colaboración, no ver el celular, no ver las redes sociales, y establecemos más redes locales, esto es más técnico, pero que permiten controlar el acceso a los contenidos y no navegación en Internet libre.
En los colegios tenemos que diseñar estrategias adecuadas para que la innovación se vaya produciendo sosteniblemente. Esto no es simple, no es trivial, no se hace de un día para otro, pero el primer paso, sin duda alguna, es tener la conversación y tener el debate de cómo lo vamos a ajustar, porque esto tiene, digo, a diferencia de otras tecnologías que llegan por presupuesto de la escuela o por la misma entrega que hace el Ministerio de Educación, los celulares llegan e irrumpen en la escuela con un objeto que no está deseado. No hay ninguna lista escolar hoy día que esté pidiendo celulares que traigan los niños. Ninguna lista escolar pide plan de datos. Sin embargo, están igual. Y si no lo utilizamos, si no lo aprovechamos, generamos más brecha cultural, más brecha digital, más brecha generacional que nos impide ocupar buena oportunidad de recursos que están disponibles para el aprendizaje. ¿Hay algún colegio del que ustedes sepan que haya planteado este tipo de todo lo que hemos conversado de manera exitosa, que les haya resultado y que todo esto que hemos ido conversando realmente se haya podido llevar a cabo con resultados positivos, o todavía estamos en una etapa a nivel escolar de mucha prueba? Lo que hay son iniciativas. Hay colegios como el Santiago College, por ejemplo, que establecen rutina en que los niños, cuando no ocupan el celular, cuando no está permitido que ocupen el celular, lo dejan en un casillero dentro de la sala de clase, y es un hábito, no es algo que se impone. El niño entra a la sala de clase y lo deja dentro de un casillero y lo recupera después al final de la sala de clase, a no ser que el profesor lo permita. Otros colegios, como el Instituto Superior de Comercio, el que está acá en Santiago, colegio municipal, lo que establece es que solamente se puede usar si es que el profesor lo autoriza. Y hay profesores que lo autorizan y profesores que no lo autorizan, y en ese sentido viven una especie de experimento que les permite ir ganando conocimiento y acumulando experiencia respecto al uso celular. Yo creo que hoy día en educación hay que atreverse un poco más, que hay que mostrar un poco de osadía controlada, estableciendo los límites, resguardando las seguridades, resguardando que el clima de trabajo sea siempre el más adecuado y el más propicio. Y vamos a encontrar distintas experiencias en ese sentido, donde hay colegios que se atreven y que hoy día están innovando. Perfecto. Hugo, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Que tenga un buen lunes. Muy amable. Muchas gracias, Verónica. Buenos días. Buenos días. 12 minutos nos separan del mediodía. Estamos con Andrea Obaid para hablar de tecnociencia. ¿Cómo estás, Andrea? Bien.